comprado y, y entiendo que un cliente es activo, luego sigue vinculado a mí en la medida en la que mantiene conmigo una cierta frecuencia, ¿no? Es decir, por lo tanto, para entender si tengo un cliente activo o no tengo un cliente activo, lo primero en lo que tengo que pensar es en cuál es digamos, la frecuencia mínima necesaria bajo la cual un cliente debería comprarme para entender que sigue vinculado a mí, que lo sigo teniendo, que no deja de ser una construcción mental, pero bajo esta construcción mental vamos a poder discriminar y hacer mejor las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, un cliente fiel por necesidad es aquel que me compra con una cierta frecuencia, pero que al mismo tiempo está razonablemente satisfecho. El hecho de que tengáis clientes que os compran reiteradamente no significa que estén satisfechos. Puede haber un coste de cambio, un coste, digamos, o una barrera tecnológica, o vamos a decirlo así, una deuda técnica, ¿no? Es decir, oye, mira, tengo un cliente que me compra, que repite, cuidado que igual está de mí hasta el gorro, pero hay un coste de cambio o se la tiene que comer con patatas, me lo tengo que, o sea, se lo tiene que comer con patatas porque soy el único que entiende su problema o que le hice la instalación o que tengo, digamos, una, no sé, una distribución en exclusiva y por lo tanto me tiene que comprar. Luego, el cliente fiel podemos entender que es aquel que actúa con una intención más o menos, más bien deliberada. Soy fiel porque quiero. Es decir, mi pareja Marta, pues hasta donde yo creo, me es fiel, ¿de acuerdo? Tenemos un pacto de fidelidad, ¿no? De exclusividad recíproca. Ese es el que tenemos nosotros, ¿no? Vale, pues creo que me es fiel. Y yo a ella. Pero claro, el día que yo coja y cierre la puerta con llave y no le deje salir, no estará siendo fiel, simplemente estará retenida. Entonces, una cosa en la que tenemos que pensar es si filosofalmente nosotros estamos obteniendo ventas o recurrentes porque hay clientes que deliberadamente me eligen y repiten porque están satisfechos o más que razonablemente satisfechos, o hay una repetición porque hay un coste de salida y en el momento en el que alguien le ofrezca algo parecido a lo que yo hago o al mismo precio, no eh, quizá no va a encontrar una razón para quedarse conmigo, ¿de acuerdo? De hecho, fijaos, en los años 80 y 90 se hablaba muy mucho de la importancia de la fidelización, cosa que es cierta, y se decía que, bueno, pues que lógicamente, y lo vamos a ver, que es mucho más fácil, y es cierto, vender a un cliente que ya tienes que no buscar un cliente nuevo, que es básicamente, bueno, pues lo que estaba diciendo, la pregunta que estaba lanzando Elena, ¿no? Efectivamente, esto es así. Y desde luego, el valor del cliente es un valor extendido en el tiempo. Un valor vale, o sea, un cliente vale lo que me compra hoy, pero multiplicado por los nuevos ciclos que podría describir si lo sigo manteniendo. Por lo tanto, en la medida en la que tengo al cliente contento y alargo el hongo la relación, tiene más valor para mí. No es un valor transaccional, sino que es un valor, digamos, de cartera. Pero claro, fijaos que hay una cosa que es importante también que tengamos en cuenta, y es que normalmente vemos la fidelización como algo que tiene que ver con el pasado. Y es cierto, yo tengo un cliente fiel si analizo lo que hizo en el pasado, pero es muy importante medir la actitud futura. Y mirad, la mayor parte de las fugas de clientes se producen en una situación donde el cliente está razonablemente satisfecho. Evidentemente, si está incómodo e insatisfecho, me deja. Pero la mayor parte de las veces que un cliente te deja no es porque realmente metiste la pata, sino que simplemente estás en una zona razonable de satisfacción, pero que no estás deleitando, no estás llegando a ese punto donde realmente hay un valor diferencial. ¿De acuerdo? Entonces, un cliente fiel es aquel que deliberadamente y pudiendo irse donde otro, sin embargo, prefiere estar conmigo, y la fidelidad no puede entenderse como simplemente reiteración de compra. A veces las empresas lo que hacen es pensar que para fidelizar a mi cliente voy a hacer una oferta. ¿De acuerdo? Imagínate que yo os digo, oye, imaginémonos que por correo electrónico o por cualquier medio o a nivel físico decimos, oye, pues mira, voy a hacer una oferta. Y todos aquellos clientes que en algún momento me han comprado, pues van a acceder a digo una estupidez, así, o sea, una cosa muy sencilla. Oye, pues van a obtener un 10% de descuento en la siguiente compra. Y voy a circunscribir esto nada más que a los clientes que en algún momento me han comprado el año anterior. ¿Diríais que es una acción de fidelización? No, no lo penséis mucho. ¿A qué os suena? ¿Que sí, que no? Es un juego.
Venga, Josep, que te veo por aquí, Josep Molina. Si te apetece, ¿eh? Aquí no hay nada obligatorio. O quien quiera, ¿eh? ¿Nadie interviene? ¿Estáis tímidos? No es, Di- no es lo más recomendable. No es lo más recomendable. ¿Y quién está hablando? Jordi. Sí, yo mismo, Vale, ¿y también. por qué dirías eso, Jordi? Qué interesante. Bueno, porque es la acción más fácil y no, por mi experiencia, no es el resultado que más, que más tiene retorno. Entonces, Sí, no entrando tanto en el detalle, que evidentemente lo que estás diciendo es muy interesante y estoy de acuerdo con ello, filosofalmente, para mí eso no es una acción de fidelización por mucho que yo la dirija a alguien que ya me ha comprado y que es cliente mío. Mirad, hay correcto. una cosa que es muy importante que tengamos en cuenta. Mirad, un cliente fiel es aquel que mantiene contigo, o al menos esta es mi definición, y creo que esta definición nos va a ayudar a funcionar mejor que no peor. Para mí, un cliente fiel no es aquel que repite, sino un cliente que se muestra deliberadamente preferente para conmigo y que mantiene conmigo una cierta deuda emocional. Es decir, no solo ha hecho un buen negocio conmigo, sino que hay algo que yo le estoy dando que hace que se identifique conmigo y me prefiera. Hay una cierta deuda emocional. Esa deuda emocional, ¿cómo se construye? Mirad, esta distinción es muy importante. Cuando yo, repito, cuando yo condiciono el comportamiento futuro de mi cliente y en función de ello le premio, esa es una acción promocional. Es una mera oferta que puede estar muy bien o muy mal para dinamizar la repetición, generar flujo de caja, lo que tú quieras, pero no tiene deuda. Lo que estoy haciendo es comprar el desempeño de mi cliente. Y entonces le digo a Elena, Elena, si levantas la mano derecha, te doy un cacahuete. Venga, Elena, ánimo. Mano derecha arriba. Vale, cacahuete que te doy. Ahora si levantas las dos, Elena, por favor, dos cacahuetes. Vale, y ahora si levantas las dos manos y los dos pies, te doy cinco cacahuetes. Y tú me dices, oye, Javier, que ya no, ¿no? Y me dirás, Javier, ¿y si no lo hago? Y te digo, pues si no lo haces, te quedas sin cacahuete y te jorobas. ¿Me explico? Esa es una acción promocional. Lo que le estoy diciendo es a un cliente, si tú hoy haces algo, te premio con algo que si no, con una ventaja que si no desaparecerá. Y si no haces lo que yo te diga, pues te jorobas y listo. Es un trato justo, que no deja deuda emocional. No es que esté mal, no está ni bien ni mal, simplemente es lo que es. ¿Sí? Pero si yo, por ejemplo, mañana contacto con un cliente y le digo, señor cliente, hoy hace un año que inició su andadura con nosotros y queremos reconocerle su estatus de cliente de esta manera. Y le hago un reconocimiento. Le ofrezco algo que no he condicionado previamente. Cuando yo reconozco el comportamiento futuro de mi cliente o premio su comportamiento pasado no condicionado, ahí sí que comienza a generarse una cierta vinculación, porque me la debes. ¿Veis la diferencia? ¿Me seguís, por favor? Os voy a poner otro ejemplo que no tiene que ver con los clientes. Si yo a Elena le digo, Elena, si tú este año facturas eh, 200.000 euros, pues tendrás un plus de 1.000. Elena, muy competente, llega a los 200.000 y yo le doy 1.000 euros. Elena estará muy contenta. ¿Elena me debe algo a mí? No. Era un trato justo y condicionado a su comportamiento futuro. Está muy bien porque igual la he motivado, pero no hay deuda. Ahora bien, yo a Elena no le digo nada. El año va bien. Me doy cuenta de que ha trabajado como una campeona. Y a final de año le digo, mira Elena, he visto cómo te has esforzado. Me gustaría agradecerte todo este desempeño. Mira, toma, no te voy a dar ni 500. Mira, toma 250 euritos de premio por haber sido tan competente y haber estado, digamos que tan implicada. ¿Hay deuda? Creo que sí. Porque yo no le avisé del premio, se actuaba de una manera, ¿lo veis? Entonces, esto es lo que diferencia una acción promocional de una acción de fidelización, que a veces se malentiende. Por ejemplo, las tarjetas de acumulación de puntos donde tú a más compras, más ventajas obtienes,
son tarjetas de repetición, no son tarjetas de fidelización. Pero no te van a decir tarjetas para hacer que compres más. Ponen un nombre de fidelización para que te suene, digamos que mucho más dinámico. ¿De acuerdo? Así que la fidelización se basa fundamentalmente en el reconocimiento del comportamiento pasado no condicionado bajo el cual yo te premio. Y esto, de alguna manera, hay que conciliarlo con la necesaria necesidad, ¿no? Con la necesidad que tenemos de generar ventas. Así que un cliente fiel es una medida resultante de la frecuencia con la cual me compra y la satisfacción que obtiene y cómo de contento está frente a su expectativa y al mismo tiempo cómo yo compatibilizo, combino acciones directas, evidentes, donde yo intento que me compre frente a otras donde no hay sentido comercial aparente. Por eso, ¿qué ocurre? Que cuando hablamos de fidelización, hablamos de una norma que es la norma o la estrategia CIF, de contactos informales frecuentes sin motivo comercial aparente. Evidentemente, yo trato y hablo con mi cliente de forma proactiva porque al final de ese camino espero que me compre, pero la cuestión es hasta qué punto yo simplemente acudo al cliente para hacerle un conjunto de ofertas bajo las cuales obtiene un premio, pero que no generan deuda emocional frente a otros contactos que tienen que ver con qué, con el seguimiento, con un interés genuino o pseudo genuino que él se perciba como importante, o bien el reconocimiento del estatus pasado. Es decir, la combinación de contactos donde yo claramente quiero vender frente a otros donde yo me preocupo, evalúo cómo lo estoy haciendo, o bien reconozco comportamiento pasado no condicionado. ¿De acuerdo? Bien, en todo esto tenemos que tener en cuenta que siempre que hablamos de fidelización, hablamos de una dimensión subjetiva y de otra objetiva. La subjetiva tiene que ver con cómo vive el cliente todo lo que yo hago y la objetiva tiene que ver con eso que yo puedo observar y que seguramente no llega a poder describir muy bien lo que el cliente experimenta, ¿de acuerdo? Esto es algo así como yo puedo tener un protocolo de calidad en atención al cliente y cumplirlo perfectamente y que sin embargo el cliente no lo perciba o no se sienta tan satisfecho a pesar de que desde el punto de vista procedimental o protocolario yo estoy cumpliendo con todo lo que creo que en su viaje como cliente el cliente debe experimentar. Por tanto, siempre hay un gap entre lo que yo hago y espero lograr en términos de satisfacción y rédito final del cliente y cómo vive la experiencia el cliente. ¿De acuerdo? En todo caso, ¿qué ocurre? ¿Fidelizamos para qué? Fidelizamos porque es mucho más fácil vender a un cliente actual que a un cliente nuevo, de 5 a 25 veces, dependiendo de cuál sea el sector, fácilmente, y que además en la medida en la que yo alargo la vida del cliente, evidentemente paso de un valor de transacción a un valor de cartera. Por tanto, hay un indicador tipo fundamental a la hora de explicar la fidelidad de un cliente que es la tasa de retención. Es decir, si yo tengo, pongamos, 100 clientes activos que me compraron el último año, en 2025, oye, en 2026, ¿cuántos de esos 100 clientes han vuelto a comprar? Y si yo partía de 100 clientes, que serán el 100% de mi cartera en 2025, y de estos 100 en 2026 me compraron 80, pues entonces tendré una tasa de retención del 80% y una tasa de deserción del 20%. Y sobre esa base, para un comportamiento constante a nivel de recuento, pues podré decir que, oye, si resulta que he perdido el 20% en este periodo, 20 de 100, y sigo de forma constante perdiendo 20 a cada periodo, la esperanza de vida de mi negocio, de mi cartera, no es más que 5 años. ¿Veis el concepto, creo, no? Es decir, por eso es tan importante medir, de alguna manera, cuál es la repetición del cliente, por un lado, para ver cuál es la frecuencia y antes de que no se cumpla esa frecuencia, llegados a vencimiento, actuar para hacer que el cliente compre, al tiempo que me esfuerzo porque esté contento e intento también medir si estoy a la altura de sus expectativas. ¿De acuerdo? Por tanto, estamos buscando la eficiencia en costes y también el impacto o la eficiencia en margen. Bien, bueno, pues esta es la formulita que os acabo de explicar conceptualmente. ¿Qué pasa? Que todo esto luego hay que llevarlo a una rutina en el offline y en el online, que seguramente desde un punto de vista de hibridación, pues nos permita eso,
competir con una ventaja frente a la competencia, ¿no? Si yo soy capaz de que cuando entra un cliente pase conmigo más tiempo comprando, pues evidentemente el valor de mi negocio es superior al de mi competencia. Bien, dicho esto, podemos clasificar a los clientes en función de estas dos variables, que es satisfacción y frecuencia, de acuerdo a este cuadro que veis aquí. Podemos entender que aquellos clientes que me compran con alta frecuencia, pero con baja satisfacción, bueno, pues son rehenes, ¿no? Lo veis ahí, ¿no? Tenemos baja repetición de compra o alta repetición de compra cruzada con baja satisfacción o alta satisfacción. Llamamos clientes rehenes a aquellos que están insatisfechos pero nos siguen comprando, no tienen otras alternativas. Ahora, cuando se liberalice el mercado, seguramente desaparecerán. Hablamos de clientes terroristas como aquellos que, ¿verdad? Tienen un bajo nivel de satisfacción y un bajo nivel de repetición de compra. Los terroristas a veces son gente que te la juega, que te la guarda, que en algún momento fueron rehenes y cuando encuentran otra opción, pues se van y encima hablan mal de ti. Tenemos luego al cliente mercenario, que es el cliente que tenemos la mayor parte de nosotros, sensible al precio, a la oferta, no me caso con nadie, no me vinculo. Luego, pues tengo un comportamiento de compra bajo, o sea, de frecuencia de compra bajo, y al mismo tiempo, por muy bien que lo hagas, no me implico y tampoco estoy especialmente satisfecho. Entiendo que es tu obligación y ya está. Y luego tenemos a unos poquitos clientes que llamamos apóstoles, prescriptores, gente que habla bien de ti, te recomienda, son comerciales no pagados. ¿Qué ocurre? Ojalá pudiésemos tener muchos apóstoles, pero el problema es que de estos escasean y que cuesta mucho tiempo y esfuerzo encontrarlos. ¿De acuerdo? Bueno, veis un poco la clasificación de clientes, ¿verdad? ¿Os casa? ¿Tenéis alguna pregunta en este sentido? ¿Vamos bien? ¿Sí? Venga, pues me podéis interrumpir si así lo queréis, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, vamos con la psicología de la fidelización, ¿de acuerdo? Bien, hemos dicho, la fidelización descansa obligatoriamente sobre una cosa que decimos que es el sentimiento de deuda, ¿sí? Y contactos informales frecuentes. Es decir, todos aquellos clientes sobre los cuales yo, ¿no? Considere que, dicho de otra manera, todos aquellos clientes que yo entienda que merecen ser fidelizados, porque no todo cliente merece ser fidelizado, ¿sí? Por ejemplo, si me da problemas, sin pagas, si, bueno, pues si me meten problemas de alguna manera, ¿no? Pues puedo ser selectivo, ¿no? Entonces, claro, vamos a ver ahora en la clasificación de clientes que efectivamente la mayor parte de todos los que estamos aquí no tenemos la capacidad para fidelizar a todos los clientes. Habrá una parte, si queréis, procedimental o estandarizada que no cuesta dinero y que, no sé, que puedo llevar a cabo sin escalar en costes. Pero luego hay otros costes que tienen que ver con la gestión de una masa de clientes que sí me va a ser exigente, ¿no? Entonces tengo que elegir muy bien sobre qué clientes voy a hacer las acciones de fidelización y al mismo tiempo mantener un poco esta norma, que es una norma, si queréis, aspiracional o que es por cada contacto con genuino sentido comercial o por cada oferta desgarradora que haga, combinar esta oferta con dos o tres acciones, dos o tres comunicaciones sin sentido comercial aparente para, digamos que, eh, aliviar esa presión. Cuidado que muchos clientes no sienten presión porque les envíes ofertas, ¿de acuerdo? Sino todo lo contrario. Pero digamos que los contactos informales frecuentes lo que me permiten es preparar al cliente para que cuando yo, de forma evidente, acuda a él para venderle, que sienta que no es simplemente una máquina de la cual obtengo dinero y poder facilitar esos lazos, digamos, relacionales, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Bueno, pues que bien podríamos definir a todos los clientes de acuerdo a estas cuatro distinciones que veis aquí, ¿no? Los clientes activos, aquellos que me compran con cierta frecuencia e intensidad, los inactivos lo hicieron en el tiempo pero ya no lo hacen, los probables me conocen pero nunca me compraron y luego están los posibles. Los posibles que son clientes que no me conocen y puede que yo a ellos sí les conozca o que ni siquiera conozca de su existencia. ¿Qué ocurre? Pues que mirad, la facilidad para vender suele comportarse de arriba abajo. Es decir, suele ser más fácil vender a un cliente activo que a un inactivo que a un probable y a un probable que a un posible. Y el primer paso seguramente para ir a buscar nuevos clientes también pasa por conciliar o ponderar, ¿no? La capacidad que yo tengo para ese cliente que capto que se quede conmigo durante mucho tiempo, ¿no?
Bien, y luego además, ¿qué ocurre? Que dentro de los clientes que yo ya tenga, pues tendremos un ABCD como veis ahí, ¿no? Es decir, mis clientes A o superiores suelen ser el 1% superior de mis clientes, el B el 4, el C el 15, el D el 80% aproximadamente, ¿eh? Suele ser así, aunque, bueno, pues aquí puede haber pues toda una pléyade, ¿no? De posibilidades de escenarios, pero ¿qué ocurre? Que en la medida en la que un cliente se encuentra más contento, tiende a comprar más y a escalar en la pirámide. Por lo tanto, yo, lejos de tratar de fidelizar a todo el mundo, puedo elegir por cada segmento aquellos sobre los cuales me voy a centrar con la aspiración de que a través de acciones directas donde yo le invito a comprar más, pero también la deuda emocional, es decir, hago cosas por el cliente que hacen que entienda que es importante para mí, tienda a comprar más y elevarse en la pirámide. ¿De acuerdo? Bien, bien. Y además hay una cosa que es interesante. Mirad, hay algunos de los que estáis aquí o muchos de los que estáis aquí trabajaréis con cliente final o consumidor final y otros trabajaréis con cliente profesional. Mirad, el comprador tiene su ego y el comprador profesional tiene su ego. Si tú a un comprador profesional le dices sentándote con él que, mira, tú le muestras una pirámide y le dices, mira, tú en este momento estás aquí y creo que tanto tú para nosotros como nosotros para ti, pues podríamos ser mucho más importantes. Eh, en la mayor parte de los clientes, cuando se observa en un nivel de la pirámide de clientes activos, por debajo del primer escalafón, quiere ascender. Es una reacción natural. Si tú tienes un cliente B, dile que está en C. Al C, dile que está en D. Muéstrale la pirámide y le explicas gráficamente que la posición en la que teóricamente está él. Y le vas a mostrar una posición por debajo de la que realmente detenta. Para plantearle que quiere ser más importante para él y que por favor estudiemos cómo recíprocamente ser más relevantes el uno para el otro. En general, el cliente, cuando se ve de esta manera y se proyecta, quiere escalar y quiere mejorar. Es una reacción humana. Bien, además, fijaos, hay una serie de máximas que tenéis que tener en cuenta. Normalmente te vas a encontrar con que hay entre un 15 a un 20% de clientes superiores que te generan entre el 70 al 80% de tus ingresos y que además el 90% de las ventas que tú hagas este año o este periodo, muy seguramente, muy probablemente se deban a clientes que ya lo eran en el periodo anterior. Por tanto, la fidelización tiende a ser un negocio, es un valor, la lealtad es un valor tanto en el online como en el offline. Vamos a ver qué herramientas podemos emplear de una manera muy sencilla y muy gráfica para vincular más al cliente y mantener este sano equilibrio entre las acciones dirigidas a clientes relevantes, especiales, donde yo lo que quiero es que me compren y de forma directa y no tiene nada de malo, yo le hago un planteamiento, le hago una oferta frente a otras acciones de seguimiento, preocupación o vinculación que están fuera del eh, interés comercial evidente, ¿no? O la declaración evidente de que lo que yo quiero es simplemente venderte. Bueno, hay una cosa que seguro que os suena a todos, que es lo que llamamos CRM. El Customer Relationship Management, esto tendemos a pensar que es un programa informático o que simplemente es una plataforma, pero realmente es una metodología de trabajo o es una filosofía, ¿de acuerdo? Es decir, o sea, el Customer Relationship Management, la gestión de las relaciones con el cliente, parten, o sea, todo esto parte de qué? Parte de que entiendo que debo ser selectivo y de que el hecho de centrarme en clientes de mayor interés, pues va a tener mucho más rédito para nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo puedo tener un pequeño CRM simplemente con un Excel, pero ¿qué pasa? Que cuando manejo muchos clientes, un CRM es una plataforma que me va a permitir cargar a bases de datos, abrir contactos y hacer un monitoreo, un seguimiento permanente con un registro perfecto de momento, día, fecha y contenido de conversación, de tal manera que el propio CRM va pautando mi día a día y me va diciendo en qué día debo hablar con quién para hacer un seguimiento de una conversación que está abierta. Y recordad que las ventas dependen de cuántas conversaciones tengas en paralelo abiertas con un cliente con genuino sentido comercial. En otros casos, el CRM simplemente te va a indicar pues que debes enviar una felicitación a un cliente o pues cuál es esa tarea de vinculación emocional que combinada con las acciones de venta pues va a hacer que blindes la posición con ese cliente, ¿no? Bueno, pues gestionar ese ciclo de vida se puede hacer a través de un Excel muy sencillo si tienes pocos clientes, pero cuando ya tienes una gran intensidad a nivel comercial y además muchos clientes,
y tener muchos clientes ya son 50 clientes, para entendernos, ya una cifra de 50 clientes es casi casi inmanejable desde el punto de vista del seguimiento, pues claro, necesitamos herramientas, ¿eh? Y aquí yo os pongo algunas herramientas con su nombre, no porque yo tenga ningún interés en ella, sino que básicamente, y nos guste o no, pues tiene una fuerte posición en el mercado y son líderes o colíderes en lo que hacen, ¿no? Tenemos una herramienta que se llama Salesforce, tenemos el HubSpot que tenéis aquí y tenemos Zoho CRM. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con Zoho, que es una aplicación bastante visualmente sencilla y creo que fácilmente gestionable y creo que bueno, que tiene unos costes, pues digamos que contenidos, pero cualquiera, reitero, cualquiera de las soluciones que tenéis aquí, pues os puede dar lo que queréis. Mi recomendación es que cuando hagáis una implantación de CRM la hagáis poco a poco. No cojáis de repente paquetes ultra completos y os metáis digamos, en una implementación que haga que la empresa se quede parada, ¿eh? Hay que ir poquito a poco. Bien, ¿qué ocurre? Que el CRM además nos da una capacidad para hacer una segmentación dinámica en tiempo real. Puedes cargar bases de datos de clientes actuales o no, de activos, inactivos, probables o posibles, ¿no? Y esto hace que tú, bueno, pues que como veis aquí, en un solo pantallazo, pues puedas ver, oye, quién te aparece, a quién hay que llamar, en qué momento, pinchar, cuál es el contenido de la conversación, e incluso, pues puedes incluso lanzar la llamada simplemente con el ratón. No tienes ni que pulsar, coges el cursor del ratón, pulsas en el contacto e inmediatamente se habilita una llamada que se abre. Con esto que sí, con esto, pues claro, estoy haciendo una mecanización y una gestión muy eficiente de los tiempos, ¿no? Además de, digamos que también la sistematización de los envíos independientemente de las llamadas, ¿de acuerdo? Bueno, así que tenemos las soluciones CRM, pero luego tenemos otras soluciones para gestionar esto que es la repetición de compra, pero también la vinculación emocional, como son las plataformas digamos, de información de cliente, ¿no? Que básicamente lo que hacen es unificar los datos múltiples de web, de app, de tienda física, de atención al cliente, para que tú tengas, digamos que en esas plataformas, pues toda la información y la gestión de ese cliente desde un punto de vista de multicanalidad. ¿De acuerdo? Bien. Y luego, ¿qué tenemos también? Pues tenemos una cosa que se llama los motores de automatización, que básicamente lo que hacen es digamos que, bueno, pues agilizar toda la mecánica de comunicación con el cliente, de manera que, pues, le lanzas un correo electrónico a un cliente, te lo devuelve, te responde, bueno, y digamos que lo que estamos haciendo es jugar al tenis con ese cliente a través de este tipo de motores, ¿no? O sea, le lanzamos la bola, nos la lanza, automáticamente le planteamos una respuesta y esto nos permite que más allá de la presencia de una persona redactando en cada momento algo personalizado, pues tengamos todo esto sistematizado. Bien. Bien, ¿qué ocurre? Que hay un concepto que tenemos que tener en cuenta y es que se hace que nosotros lo hacemos desde un punto de vista más bien artesanal o más bien automatizado, hay una cosa que llamamos el flujo de reactivación. Es decir, el disparo automático que debe haber cuando un cliente de alto valor, por ejemplo, supera el doble de su tiempo promedio de compra habitual sin realizar ninguna transacción. Y esto lo podemos medir en función de su tiempo de compra habitual, porque lo tenemos ponderado y conocido, o bien porque establecemos unos límites mínimos necesarios. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. Con la Cámara de Tarragona. Pues si yo, ¿eh? Si pasasen 6 meses sin que a mí la Cámara de Tarragona me contratase, para mí ese cliente se me está muriendo. Por lo tanto, antes de pasar 6 meses, yo debería estar hablando con Elena o con algún compañero de cámara para que no se sume otro periodo más y entonces pueda dar la finalización, o sea, pueda dar la relación por finiquitada, ¿lo veis? Entonces, puedo analizar el comportamiento personalizado del cliente o puedo establecer unos límites razonables para que antes de llegar al vencimiento yo reaccione y nunca se acumulen 2 periodos consecutivos donde el cliente no me compre. Bien, y luego, ¿qué ocurre? Que todas estas herramientas de las cuales estamos hablando, pues nos permiten hacer venta cruzada y venta cruzada predictiva, ¿sí? Y también, incluso desde el punto de vista de una pequeña minería de datos, pues poder prever cuáles van a ser, bueno, pues las bajas de cliente que yo tenga en el tiempo. Un ejemplo muy sencillo es que, mira, si tú mañana vas a un banco y simplemente con un DNI haces
¿no? Activas una cuenta bancaria y metes 50 euros, siendo un cliente de un único producto, el banco sabe, porque analiza sus datos, que seguramente tendrás una probabilidad de darte de baja, imagínate, pues del 55% en un año. Pero saben que si además de abrir la cuenta contratas un seguro o bien contratas un plan de jubilación, de repente ese 55% de probabilidad de dejar la empresa en un año se convierte en un 35, en un 25, en un 12 o en un 5. Por tanto, todo este tipo de programas también me permiten sistematizar y tener una visión de cuáles son los elementos que podría ofrecer a este cliente para obtener más ventas complementarias o cruzadas, al tiempo que, a consecuencia de ello, reduzco la probabilidad de que el cliente se fugue porque estoy poniendo más barreras, más productos, más experiencias o servicios contratados que hacen que se lo piense dos veces antes de dejarme. ¿Sí? Y luego tenemos, bueno, pues también otros elementos interesantes como por ejemplo la automatización en el envío de encuestas, para conocer el nivel de satisfacción del cliente, y también un elemento que vamos a ver ahora que es el Net Promoter Score, que es un indicador, digamos que muy interesante para conocer cuál está siendo la salud de tu cartera de clientes y poder identificar cómo está funcionando esto que llamamos la fidelidad, ¿de acuerdo? Bien, pues dicho esto, vamos al concepto de Net Promoter Score. El Net Promoter Score es un concepto que se desarrolla ya a partir de los años 90 y es un indicador que eh, se mueve entre el -100 y el +100, ¿sí? Y este indicador lo obtenemos a través a través de una serie de preguntas tremendamente sencillas que nos permiten en cada momento ver cómo de bien lo estamos haciendo y por lo tanto poder trasladar a futuro la probabilidad de que ciertos clientes me dejen o no me dejen. ¿Cómo medimos esto? Bueno, pues muy sencillo. Podemos emplear estas soluciones que hemos dicho de envío sistematizado de encuestas, o bien en cualquier momento en la relación con el cliente, o bien, por ejemplo, pues tenemos soluciones, por ejemplo, de, como veis aquí, doy un saltito. Mira, aquí tenéis en Microsoft Forms, tenéis la posibilidad de generar cuestionarios que son lanzados a través de correo electrónico a los clientes para que directamente respondan y al mismo tiempo que te están respondiendo, sus datos quedan grabados para que luego tú los explotes estadísticamente. ¿De acuerdo? Bueno, hay una cosa importante y es que siempre que queramos medir la satisfacción del cliente, hay una variable que podemos incluir o no que llamamos la variable de expectativa o variable de importancia. Es decir, yo le puedo decir, le podría preguntar a Jordi o a Josep, oye, ¿cómo de contento estás tú con la Cámara de Comercio e Industria de Tarragona? Y él me puede decir, pues un 7 o un 8. Ya, pero claro, imagínate que yo luego le hago una pregunta en cuanto a cuál es también su nivel de satisfacción respecto a una asociación profesional a la que pertenece. Y me da otra valoración. Bueno, ¿qué ocurre? Que para esa persona, esa asociación a la cual pertenece puede tener más importancia que la Cámara de Tarragona o viceversa, ¿de acuerdo? Hay ciertos servicios que para mí pueden ser muy interesantes. O sea, para mí es importante, luego espero que funcione bien, pero hay otros servicios que pueden ser accesorios y que no siendo críticos puedo aceptar de alguna manera que no estén a un nivel, digamos, de, no sé, excelso de servicio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En la medida en la que un cliente me dice cómo de contento está, ese dato que me da lo debería comparar con cómo de importante para él es esto, ¿no? ¿Me explico? Es decir, si yo, por ejemplo, digo, oye, ¿cómo de contento estás con el precio de los productos de este supermercado? Y me dice alguien, pues a nivel de 8. Pero yo luego le pregunto, ¿cómo de importante para ti es el precio de los productos frescos en el supermercado para decidir tu compra? Y me dice que el nivel de importancia o de relevancia es 2, es poco importante, porque él lo que quiere es llegar, que la atiendan rápido y pagar lo que haga falta pagar, porque de ahí coge, se va y no quiera soportar colas. Bueno, pues le estoy dando a alguien mucha satisfacción, ¿sí? Sin embargo, cuando para él lo importante o el driver para visitar ese supermercado no es el precio. ¿Me explico? Sin embargo, si yo, por ejemplo, le pregunto a alguien cómo de importante para él es, no sé, el servicio
¿no? De entrega de la compra en casa y que lleguen de forma puntual y me dice que 9, pero luego cuando yo le pregunto que cómo de satisfecho está, me dice que 7, pues ese 7 tiene un valor distinto si para mí es tremendamente importante que cumplas o si, digamos que puedo pasar por pues un servicio más bien mediocre o por el hecho de esperar o por el hecho de que en vez de que me lo traigas un día lunes, me lo traigas un miércoles porque estoy viviendo en casa y no soy una persona muy ocupada. ¿Lo veis, no? Por lo tanto, los índices de satisfacción deberíamos también contrastarlos o compararlos con índices de importancia. ¿Cómo de importante para usted es esto y cómo de satisfecho usted está en esto? Y por lo tanto, del nivel de satisfacción restar el nivel de importancia. De tal manera que si estoy en números negativos, ahí hay que actuar antes que cuando estoy en números positivos. ¿Lo veis? Porque cuando tengo un número positivo, comparando importancia frente a satisfacción, lo que ese resultado me está diciendo es que estoy por encima de expectativa o que incluso puedo estar dando más de lo que el cliente quiere, el cliente espera o está dispuesto a pagar. ¿De acuerdo? Por tanto, bueno, tened en cuenta esto, la posibilidad de no solo preguntar por satisfacción, sino también por importancia, pero en el concepto de NPS lo que hacemos fundamentalmente es preguntar por satisfacción, para a partir de ahí poder elevar nuestros estándares y poder vincular mucho mejor al cliente. Y todo esto yo os recomiendo que lo hagáis mediante una encuesta online con las herramientas que yo os he planteado o directamente a través de esa solución de Microsoft. De hecho, nosotros tenemos empresas, cliente, para las cuales empleamos digamos, esta plataforma, programamos el cuestionario que es muy, muy sencillo, lo puede hacer cualquiera, y directamente con las cuentas de correo electrónico se lanza la encuesta y en, no sé, 48, 72 horas, dependiendo de si es un cliente profesional o es un cliente, digamos, de mercado final, pues empiezas a obtener resultados. ¿De acuerdo? Bien, pues que sepáis que un NPS superior a 50 se considera una buena puntuación y uno superior a 50 se considera excelente, atendiendo a las escalas de 0 a 10 o bien a probabilidad de actuación, que vamos a ver ahora. Vamos a ver, ¿en qué consiste lo que nosotros vamos a preguntar? ¿De acuerdo? Fijaos. Bien, mirad, ante el NPS se compone ¿de qué? De detractores pasivos o promotores. ¿Sí? Es decir, los detractores son personas, clientes, que ante una pregunta te valoran de 0 a 6. Los pasivos de 7 a 8 y los promotores de 9 a 10. ¿Sí? Y entonces, ¿qué ocurre? Como veis aquí, el NPS es el resultado de restar al porcentaje de promotores el porcentaje de detractores. Si yo tengo, por ejemplo, un 20% de promotores y un 40% de detractores, de 20 resto 40 y por lo tanto me da un número negativo. ¿Lo veis? En este caso, esta empresa, cuando hemos esto restado de los promotores los detractores, está en positivo. Nos da un NPS de 66. Es una posición excelente. Entonces, tú puedes hacer un conjunto de preguntas que tienen que ver con que, oye, dime cuál es tu nivel de satisfacción global o tu nivel de satisfacción exacto, preciso, con esta parte de mi producto o servicio, recopilas esa información y lo que haces es respecto a los promotores o frente a los promotores, restas los detractores, que es lo que os estamos poniendo aquí, ¿de acuerdo? Detractores te puntúan en una escala de 0 a 10 de satisfacción entre 0 o 6, los pasivos 7, 8 y los promotores 9 a 10. Claro, haciendo esto y pudiendo aplicarlo, por ejemplo, a cosas como plazo de entrega, la relación calidad-precio o la calidad y calidad de nuestros documentos, facturas, albaranes, etcétera, te estás llevando una visión muy, muy interesante y muy, muy precisa de cómo lo estás haciendo. ¿Sí? Por ejemplo, en esto que estáis viendo aquí, a pesar de que esta empresa funciona muy bien y en la mayor parte de los elementos evaluados sale pues con un NPS positivo, hay tres elementos donde todavía no se habría alcanzado la excelencia. Por ejemplo, los planes de entrega, la relación calidad-precio y la calidad y calidad de documentos, facturas, albanes, etcétera. Bueno, hay una cosa importante, vamos a ver. Eh, Imagínate que tú le preguntas a tus clientes cómo de satisfechos están con
los precios de vuestros productos o vuestros servicios. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, en una escala de 0 a 10, en promedio tu cliente te dice que en precio no estás en 10, sino que está satisfecho a un nivel tibio y en una escala de 0 a 10 no te da más que de 5,5 puntos o 6 puntos? ¿Qué diríais? ¿Qué podemos deducir de ahí cuando el cliente no está satisfecho con el precio? Adelante, chicos, chicas. ¿Qué me dice una puntuación en una escala de 0 a 10 de nada más que 5,5 o 6 puntos de satisfacción en precio? ¿Qué me dice y qué debería hacer? Venga, ánimo. ¿Quién se anima? Ferran, ¿te animas? Luis, Marta, alguien, porfa. Mira, dicen en el chat que es un rehén y no un cliente fidelizado. Llorens también dice, dependerá de la percepción que tenga el cliente de nuestro producto. Yo creo, Sí, otra opinión, yo creo que hace hincapié en que tienes buena calidad. Yo creo que hacer hincapié, perdona, yo creo que hacer hincapié en que tienes buena calidad. mira, vamos a ver, que tú en una encuesta de satisfacción en precio des una puntuación de 5,5 o 6,5 no es preocupante. El cliente que es egoístón siempre quiere más calidad a menos precio, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si yo bajo precios? Pues que si creo en la idea de vincular a mis clientes a través del servicio diferencial, la calidad o un trato distintivo, cuando yo bajo el precio, me cargo el margen y me cargo precisamente el flujo que me permite ser distinto. Así que yo os diría que en general, en la mayor parte de los sectores, mercados y sobre todo a nivel de pyme, hay mucha aversión al precio. Eh, tenemos la sensación en general de que vamos caros, pero ten en cuenta varias cosas. Primero, no es lo mismo cuál es la sensación que tiene tu cliente, el que te compra, en cuanto a si vas de precio demasiado alto o demasiado bajo, que cuando le preguntas a los no clientes. Los no clientes no te compran. Esto hace que cuando tú preguntas acerca de cuál es el nivel de satisfacción con el precio a tus clientes, los que históricamente te han comprado, los que son activos, normalmente ahí obtienes datos de satisfacción o indicadores de satisfacción mucho más elevados. No sabéis la cantidad de veces que a mí me ha tocado hacer estudios de satisfacción, de opinión, con fuerte aparato matemático estadístico, con empresas grandes industriales, pero también con empresas pequeñas, pymes y comercios, donde nos encontramos con que los comerciales o el director comercial creen que van caro y cuando hablamos con los clientes, ellos compran por otros atributos e incluso consideran que la empresa pues tiene unos buenos precios, en contra de lo que se vive internamente. Yo no me preocupo porque un cliente me diga que en precio está satisfecho conmigo a un nivel de 5,5 en una escala de 10, porque significa que si me está comprando, algo de más le estoy dando para que pague eso, ¿no? Aunque le hago un poquito de pupa. Yo me preocupo si, como me pasó hace años, con una empresa alemana, le hacemos para ellos un estudio de mercado maravilloso y cuando le paso la encuesta, me dice el tío que en la relación calidad-precio me da un 9. ¿Qué ha pasado si me da un 9? ¿Es bueno que esté tan contento con mi precio? Pregunto, ¿es bueno? ¿Veis bueno que esté tan satisfecho de forma sobresaliente con mi precio? ¿Qué creéis? Obviamente no. Evidentemente no. Cuando yo veo el 9, digo dos cosas. Uno, soy tonto. Dos, ha cometido un error. Porque me lo ha dicho. Le he cobrado, no sé, por decirte algo, un 20% menos de lo que debería. O un 25%. ¿Me explico? Por tanto, eliminad este factor
esta presión autoimpuesta, psicológica, en cuanto a el precio, ¿de acuerdo? Em, el precio es eso que se olvida cuando el cliente está encantado por tu calidad, ¿de acuerdo? Y salvo que me deis una razón para que tengáis una ventaja competitiva para estar en precio, pues la mayor parte de nosotros competimos por otras cosas, ¿eh? Es difícil pensar que alguno de los que estéis aquí seáis los más competitivos en precio, ¿de acuerdo? Porque siempre va a haber alguien que baje un poquito más. ¿Sí? Vale, pues, pues yo estoy encantado en que en precio un cliente me dé un 6, siempre y cuando en lo demás dé alto, ¿de acuerdo? Así que podemos aplicar esta escala al conjunto de elementos que queramos evaluar. Por ejemplo, la facilidad para ser atendido a la primera, el servicio general de atención telefónica, la cordialidad de las personas en atención telefónica, la facilidad para acceder a la persona requerida, la rapidez y capacidad de respuesta global, los plazos de entrega. ¿Lo veis, no? Así que, fíjate, todos estos gráficos que estáis viendo aquí salen de forma automatizada directamente a través de la solución de Microsoft que yo os he puesto ahí. Podéis cargar la encuesta, lanzarla desde la plataforma de Microsoft y luego todos esos datos directamente graficarlos de esta manera dentro de la propia plataforma. Con lo cual, mola mucho porque te quitas un montón de, digamos, de trabajo y puedes hacer también una monitorización o un seguimiento, no te digo en tiempo real, pero un seguimiento, digamos, muy cercano de cuál está siendo la evolución de tus estándares. ¿De acuerdo? Aquí tenéis Microsoft Forms, que es pues lo que yo os planteo que podáis emplear. Si encontráis alguna otra solución en el mercado, que seguro que las hay, pues podéis emplearlas de forma similar. Yo no tengo ningún interés en Microsoft más que exponerlo como una solución. ¿De acuerdo? Y bueno, con todo esto, pues recordad que la parte de fidelización tiene que ver muy mucho con una parte conceptual, con diferenciar muy bien qué es una acción promocional de una acción, digamos, de fidelización. La promocional condiciona el comportamiento futuro del cliente y a partir de ahí le premia. La de fidelización no condiciona y, sin embargo, reconoce el comportamiento pasado. Debemos tener un equilibrio entre acciones directas de venta frente a otras sin sentido comercial aparente, en relación 1 a 3 aproximadamente con clientes de alto valor. Te lanzo una oferta o una proposición comercial por cada otros 2 o 3 mensajes sin sentido comercial aparente. Todo esto lo puedo sistematizar a través de las herramientas que hemos visto y también es muy importante monitorizar cuál es la materialización o cuál es la percepción subjetiva de cómo lo estoy haciendo por parte del cliente a través de encuestas. Y todo esto siempre pasando por este criterio de segmentación, de elegir a los clientes que realmente merece la pena fidelizar y a partir de ahí tratar con ellos tanto en canal online como en canal offline. ¿De acuerdo? Pues muy bien, señoras y señores, pues hemos llegado prácticamente a lo que yo os quería contar. Una hora, pues da para lo que da, pero bueno, creo que hemos tocado lo fundamental y a partir de aquí yo a vuestra entera disposición para responder a preguntas o a dudas y esta presentación, pues os la vamos a enviar, ¿eh? Sí, si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer por el chat o se puede activar el micrófono sin ningún problema. Yo mientras, mira, te voy haciendo una pregunta, Javier. Sí. Normalmente también pienso bastante en pequeñas empresas que no tienen mucho presupuesto para dedicarle tanto en marketing como en programas. Entonces, si una pequeña empresa, eso con poco presupuesto, quiere conseguir un mayor grado de fidelización de sus clientes, ¿dónde se debería centrar? ¿Dónde debería de decir, bueno, venga, pues voy, lo poco que tenga, lo que tengo, me la voy a dedicarlo a hacer esto? Vale, vamos a ver, te respondo, ¿vale? Vamos a ver. A ver, voy a ser pragmático y va a haber alguna cosa que igual os chirríe, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Yo, evidentemente, confío muy mucho en la fidelización, pero también es cierto que es muy importante ser selectivo a la hora de pensar en quién me voy a gastar el dinerito, ¿de acuerdo? Porque de eso tenemos poco. Entonces, vamos a ver, existe la falsa creencia de que todo aquello que yo haga por el cliente en forma de favor me será devuelto. Esto es un problema. Vamos a ver. Yo intento
generar deuda emocional. Y en empresas pequeñas, la deuda emocional, yo te diría que se gestiona mucho mejor en lo personal, porque es la ventaja que tenemos. ¿Sí? Y que yo os diría, todo aquello que podáis facturar, facturadlo. Yo siempre que aporto valor al cliente, intento facturarlo. Porque hay personas que experimentan aversión al cobro y se pasan el día pensando en cómo hacer favores, un conjunto de favores al cliente, esperando que en algún momento les sean devueltos, aunque luego no siempre es así. Si yo, por ejemplo, echase la vista atrás y pensase cuántos favores que podría haber cobrado no cobré, esperando que el cliente me lo devolviese de otra manera, pues no sé si me salen las cuentas. Entonces, tenemos que pensar en dos cosas. Vamos a ver. Uno, fidelizar al cliente no me debería llevar a perdonarle el hecho de que yo cuando aporte valor lo cobre. ¿Sí? Yo siempre que aporto valor adicional lo cobro. Y la fidelización no se da porque yo te dejo de cobrar o te hago un descuento. Se da porque hago cosas que tienen para ti un pozo emocional. Y os voy a poner dos ejemplos, ¿de acuerdo? Mirad, a mí me ha tocado trabajar muchísimo con supermercados de una determinada enseña que conocéis todos porque está a nivel estatal fuertemente implantada. Y os pongo un ejemplo. Estaba bastante presente a nivel gerencial de estos supermercados que, por ejemplo, fíjate qué cosa tan sencilla, ¿no? Mira, aquí vendemos bebidas frías. Entonces, como hace mucho calor en zona costera, pues ellos planteaban que la forma de fidelizar al cliente es aportarle más valor. Y entonces, yo no solo vendo botellas de refresco calientes, sino también frías en todo momento, porque tengo un fuerte stock en neveras. Y ellos dicen, es nuestra forma de fidelizar a un cliente. Porque así el cliente preferirá venir a nosotros en vez de comprar la competencia los 2 litros de refresco calentorros. Vale, correcto, cóbralo. No, Javier, ¿por qué lo voy a cobrar si es una acción de fidelización? Es que igual estás malentendiendo la fidelización. Es una acción de aportación de valor. Te estoy vendiendo un producto incrementado. Por lo tanto, te lo voy a cobrar. ¿Me explico? ¿Comprar la Coca-Cola fría genera sentimiento de deuda? No, es simplemente lo prefiero objetivamente porque me resulta mucho más interesante. Por lo tanto, no confundáis ofrecer más valor facturable por fidelizar evitando facturar. Si aporto valor adicional, esto tiene un precio, ¿de acuerdo? Otra cosa es cómo hay un conjunto de situaciones que no son facturables de las cuales puedo sacar rendimiento. ¿Sí? Que tienen que ver con la interacción con el cliente. Mira, os voy a poner un ejemplo que no es exactamente de proveedor frente a cliente, sino en este caso, de cliente frente a proveedor, el caso de dos personas, ¿de acuerdo? Una soy yo y otra es un restaurante en el que hice hace un par de años una reserva para Navidades y pasa lo siguiente. Mira, yo al dueño lo conozco. Resulta que hago la reserva para la cena de Navidad en septiembre. ¿Sí? Bueno, pues 2 días antes de la reserva me llama porque él acababa de abrir el restaurante y me dice, mira, Javier, yo te llamo, perdóname, me estoy muriendo de vergüenza, pero es que, ¿sabes qué ocurre? Que me ha llamado una empresa que quiere comer aquí y son 45 personas. Es técnicamente imposible que yo meta en este comedor a 45 personas para hacer la comida de Navidad, salvo que levante o prescinda de alguna mesa. Eres la única persona que conozco que me puede hacer el favor. Y me pregunta, ¿tú tendrías inconveniente en venir a la noche u otro día a comer con tus compañeros de empresa? Y mi respuesta es, ostras, Pepito, me partes porque según acabamos la comida, todo el mundo se va de viaje. No tiene sentido ni que vayamos a la noche ni otro día. En todo caso le dije, bueno, me hago cargo, no te preocupes, oye, aprovecha mi mesa y ya me buscaré yo la vida.
no, Javier, que no te quiero hacer ningún mal, ¿qué tal? No, no, no te preocupes, venga, yo te hago el favor. Le quise hacer el favor, ¿por qué? Porque le tengo aprecio, ha sido alumno mío, es amigo, entiendo que para él la pérdida de 45 cubiertos recién abierto es brutal frente al perjuicio que me genera que yo me tenga que aguantar o incluso posponer la cena de Navidad a nuevo año. Bueno, pues así lo dejamos. Me manda un WhatsApp. Javier, muchísimas gracias. Pásate un día, te invito a comer, bla, bla, bla. Bueno, ahí queda la cosa. Me encuentro con este tal Pepito al mes y medio por la calle. Me da una mano, un abrazo y me dice, oye Javier, muchísimas gracias de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias, no sabes el favor que me has hecho porque tal, tal, tal y cual. ¿Qué creéis que yo le respondí cuando me da las gracias por hacer el favor? ¿Qué creéis que le respondí? Venga, opiniones, imaginación. ¿Qué os dice el sentido común que yo le respondí? Venga, Marta, Que, Arnau. no sé si lo conocías, ¿no? Que no se preocupara o no sé, ¿eh? No, No, no no le dije sé. no te preocupes. Lo que le dije es, tú hubieses hecho lo mismo por mí. Con lo cual eso cae como una Vale. carga de profundidad. ¿Veis la diferencia? ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, aquí porque hay, entiendo, esta relación, ¿no? Más, digamos, o sea, más profunda, ¿no? Está esta parte de amistad o de conocer a la otra persona, ¿no? O bueno, o Le, de... le conozco de 2 días, ¿eh? Vale, vale, ya. Fíjate en lo que le estoy diciendo. Tú hubieses hecho lo mismo por mí. ¿Qué estoy haciendo? Me lo estoy cobrando psicológicamente. ¿Lo veis? Y él a partir de ahí hace dos cosas. Uno, joder, qué tío más majo que me hizo el favor. Dos, encima el tío piensa que yo también lo hubiese hecho. Yo lo hubiese hecho, yo creo que no. Y encima el tío me dice que cree que yo sí lo hubiese hecho por él. En el Ahora chat, la deuda es mayor. ¿Lo en veis? el, ¿Veis el en juego el- psicológico? en el chat dicen esto, me debes una, ¿no? Es crear una deuda. Me debes tres, pero sin decírtelo. Si yo te digo, me debes una, no, no es lo mismo que No, tú no, hubieses hecho lo ya. mismo por mí. Ostras, eso es código humano, es código psicológico, ¿lo veis? Sí, porque no solamente es que te debe una, es que empiezas una relación que solo puede ir hacia arriba. Y ahí creas la Efectivamente. empatía al final, ya está. Y a partir de ahí solo hay que crecer. Sí, sí. Se ve, tiene un puntito maquiavélico, pero os pongo el ejemplo para lo que veáis, para que lo veáis. ¿Qué pasa? La fidelidad de las empresas no se da con las marcas, se da con las personas y a través de las relaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Tú puedes tener un sistema fantástico de esto que llamamos vinculación, fidelización, automatización, pero hay un punto donde los pequeños tenemos ventaja frente a los grandes, que es que en esta parte psicológica. Entonces, hay una cosa que es tremendamente importante para mí. Siempre, bueno, el siempre, el nunca, el todo y el nada no existen como tal, ya me entendéis, ¿no? Pero siempre que puedas, si tú agregas valor, cóbralo. Quizá de vez en cuando, oye, perfecto, hoy no me da la gana de cobrarlo, vale, perfecto, pero que no sea pauta. Si agrego más valor, si te doy más, deberías pagar más. Y si no te lo puedo cobrar, o ese día excepcionalmente elijo no cobrártelo, ¿cómo puedo generar deuda emocional? ¿Qué le puedo decir que no suponga un me la debes, que es bastante fenicio, bastante mercantil, bastante directo, y que genere deuda emocional, que pueda caer como una carga de profundidad? Así que yo con él, pues tengo hoy en día una relación de mucha más camaradería porque él entiende que además de hacerle el favor, es que, ostras, es que yo le he dicho que él hubiese hecho lo mismo por mí. Cuando alguien declara acerca de ti una expectativa positiva, por ley de reciprocidad, tiendes a generar también un lazo amistoso, que hace que en igualdad de condiciones prefiera comprarte a ti o incluso esté dispuesto a pagar un poco más porque me identifico contigo. Luego yo os diría que centrémonos mucho en la parte psicológica y dos, atendiendo a la parte, si queréis, más racional.
la fidelización del cliente en empresa pequeña debe doblemente pasar por identificar a vuestros clientes de alto valor. ¿Esos cuáles suelen ser? Bueno, suele darse la regla de Pareto 20-80, es decir, suele haber un 15-20% de clientes superiores que generan el 70 u 80% de los ingresos. Como incluso con estos serán muchos clientes para mí, haced un acumulado. Si sois business to business, analiza en los 2 o 3 últimos años, ¿sí? ¿Quién te ha comprado? Y el 80% acumulado de la facturación de esos 3 últimos años, en cuántos clientes se ha concentrado y qué porcentaje suponen. Y entonces seguramente no vas a llegar a un 20-80, vas a llegar a un 8% 85 o un 10-90. ¿Veis? Estamos siendo todavía más selectivos porque no tengo herramientas para todos. Entonces, ¿cuáles deberían ser mis clientes de alto valor? Pues mirad, la regla 20-80 del último año o del acumulado de los 3 o 4 últimos años en empresa pequeña, uno. Y dos, por cada uno de estos segmentos que estáis viendo en la pirámide, identificar cuáles de esos clientes tienen capacidad de escalar para elevarse en la pirámide y de D pasar a C, de C a B y de B a A. Y una vez tengo a todos estos identificados, pensar si realmente todo el conjunto de clientes desde un punto de vista numérico es suficientemente comedido para que yo pueda gestionarlo, o es tan grande que tengo que volver a reducirlo. En general, en fidelización funciona mejor acciones muy concretas y muy intensas dirigidas a pocos clientes con capacidad de escalar, de mantenerse y escalar, porque son clientes de alto valor no solo actual, sino futuro, que no democratizar la parte de fidelización. La democratización tiene que darse en cosas que tienen que ver con los protocolos, los procedimientos y que no me cuesta dinero. La Entonces escala no es un habría problema. que segmentar, o sea, los clientes a la hora de hacer un tipo de campaña, tendríamos que segmentar los clientes y dirigirnos cada campaña diferente según el tipo de el cliente al que me dirijo. Sí, y Entiendo. lo que hay que hacer es diferenciar si es una campaña donde yo tomo la iniciativa, si es una campaña proactiva o reactiva. Habrá procesos proactivos y otros reactivos. ¿Sí? Normalmente la campaña proactiva suele tener más coste que el proceso reactivo. Suele ser así. Pero cuidado porque, por ejemplo, una campaña de emailing, si yo tengo la base de datos, mandar el mensaje a 100 me cuesta lo mismo que a 10 y a 1000 que a 100. ¿Me explico? ¿Sí? Y muy importante hacer una distinción entre si es realmente una acción de fidelización, donde yo lo que busco es buscar identificación, vinculación emocional y lanzo un mensaje que en principio no tiene sentido comercial puro, sino hacer crecer la relación, dinamizarla frente a otro tipo de mensajes que son igual de válidos, pero que tendré digamos que, distribuir en el tiempo, porque precisamente ante clientes más valiosos y con más potencial, deberé establecer una estrategia de combinación de, vamos a decirlo así, mensajes comercialmente evidentes, comercialmente sangrantes, con el colmillo un poquito retorcido frente a otros que lo que hacen es preparar al cliente para que todo esto le sea aceptable. ¿De acuerdo? He sido claro, Elena. He sido Sí, claro. sí, sí, sí. Y una última pregunta. Y para todo esto sería necesario para poderlo gestionar un CRM. O sea, Eh, sin yo te diría, CRM sería complicado de poder llevar un seguimiento, un control, a ver, con un Excel entiendo que hay empresas que trabajan con Excel, que no tienen CRMs, pero no veo un poco la es necesidad claro, vamos a ver. El CRM nace de dos necesidades. Una, relacionarme con muchos clientes y por lo tanto no tengo la capacidad operativa y personal de recordar qué tengo que hacer en cada caso y además el CRM lo hace por mí, lo sistematiza. Y al mismo tiempo el concepto de cartera. Es decir, una cartera que es un conjunto de clientes que tienen un valor porque entiendo que si hoy tengo 100 existe una alta probabilidad de que esos 100 mañana me vuelvan a comprar. Entonces, en cuanto tengo un número de clientes que gestionan en el tiempo con cierta frecuencia o bien ese número va a crecer, lo lógico es tener un CRM. Pero eso no significa que para comenzar a hacer e implantar esta filosofía tengas que partir de un CRM. No, comienza trabajando filosóficamente
con contactos selectivos bien pensados, combinando acciones comerciales con otras de seguimiento, fidelización, etcétera, y reconocimiento. Y cuando ya tengas dificultades de manejo, coge un básico de CRM que te sea sencillo. ¿Te he respondido, Vale. Elena? Sí, 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 totalmente. O sea, recordad una cosa, la tecnología no va a hacer cosas que tú no quieres hacer. O sea, para entendernos, es decir, la tecnología va a hacer que, vale, pues que te va a recordar el contacto. A este tío le tienes que llamar. O bien vamos a operativizar el envío de un email e incluso de una respuesta automática en función del contenido de lo que el tío me envía. Ya, ya. Pero es que va a haber un momento en que tú tienes que hacerlo también, que tú vas a tener que hacer seguimientos, vas a tener que hacer cosas, vas a tener que programarlo, o vas a tener que abrir todos los días un CRM en vez de sentirte libre y actuar por teléfono. ¿De acuerdo? Va a haber cosas que van a llevar a que tengas que estar sentado analizando datos. Entonces la tecnología es una palanca brutal, pero hay una parte filosófica y de método de trabajo que hay que ir esculpiendo. Sí, ¿Sí? entiendo que es una forma la tecnología debe ayudar en ahorrar tiempo en según qué tareas más monótonas o más, ¿no? Eso Tener es. tu tiempo de analizar otras cosas y no en las tareas estas que son más rutinarias. Eso es. No sabéis la cantidad de CRMs que hay instalados y que nadie los toca y que ha sido un desastre. Y que han paralizado empresas completas, ¿eh? ¿De Sí, acuerdo? sí. Muy bien, Javier, pues si alguien tiene nadie tiene ninguna pregunta más, pues nada, muchas gracias, Javier, por Vos. esta jornada muy interesante. Y a todos también muchas gracias por asistir a estas jornadas. Disculpar de nuevo por el retraso que hemos tenido en la entrada de la jornada, por estos problemas que hemos tenido. Y nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias a todos y todas. Que vaya muy Buen bien. día. Hasta luego. Hasta luego.